Hola, ¿qué tal, médicos? El día de hoy vamos a hablar sobre principios físicos del intercambio gaseoso. Vamos a tocar varios temas. Vamos a hablar de lo que es la presión, de la difusión de gases, ley de Fick, ley de Boyle, toda esta cuestión que engloba una parte de lo que es la fisiología respiratoria. Entonces, como primera parte, tenemos que entender eh, qué es la presión y cómo difunden los gases. Entonces, en este momento estamos viendo una cámara en donde tenemos una presión uno y una presión 2. Al lado izquierdo la uno y a la derecha la 2. Tenemos que en la primera vemos que hay una mayor concentración de moléculas. Y abajo vemos una flecha verde que se dirige hacia derecha, que es más grande que una pequeña que se dirige hacia izquierda. ¿Pero por qué? Para entender por qué hay que entender qué es la presión. Entonces tenemos que la presión está dada porque las moléculas todo el tiempo están chocando entre ellas. Chocan y chocan y chocan. Entonces, como al lado izquierdo tenemos una mayor concentración de moléculas, tendremos más choques entre ellas. Por ende, habrá una mayor posibilidad de que las moléculas pasen del lado izquierdo al lado derecho. Por ende, esa flecha que estamos viendo aquí de color verde es más grande. Entonces, podemos pensar, podemos decir que la presión es equivalente, digamos, a los golpes entre moléculas. ¿Sí? Y por ende, si yo quiero aumentar esos golpes entre moléculas, tengo que aumentar la concentración, ¿correcto? Entonces podemos decir, así las cosas, que la presión es, pues, digamos que equivalente, proporcional a la concentración. Entonces, ¿cómo se mueven? ¿Cómo se difunden los gases? Como yo les comentaba, en el lado izquierdo de esta cámara tenemos una mayor concentración y por ende tenemos más golpes. Como tenemos más golpes, existe una mayor posibilidad de que se difundan hacia el lado derecho. Sin embargo, esa es la razón por la cual abajo de esta línea verde, la grande, vemos una verde más pequeña. Porque aunque en el lado derecho haya una menor concentración, es decir, por ende una menor presión, em, existe también la posibilidad de que estas moléculas en un X momento choquen entre ellas y envíen algunas hacia el lado izquierdo, ¿sí? Por eso es que la difusión, en parte, está dada por la diferencia de presiones, ¿correcto? Entonces, eso me lleva al siguiente ejemplo, ya que hablamos de presiones. Tenemos una pecera, ¿correcto? Esta pecera vamos a decir que tiene una presión T, una presión total, ¿correcto? Pero vemos que dentro de esta pecera hay diferentes tipos de moléculas. Digamos, hay una molécula del gas azul, que lo vamos a llamar gas azul, unas moléculas de gas rojo, unas moléculas de gas naranja, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice la ley de Boyle? La ley de Boyle nos dice, en grandes rasgos, que la presión total es igual a la suma de las presiones parciales, ¿correcto? Entonces, según eso, podemos decir que la presión total va a ser igual, por ejemplo, a la presión azul, ¿sí? Más la presión de las moléculas rojas, más la presión de las naranjas, ¿correcto? Presión de naranjas, ¿sí? Entonces, ¿cómo vemos un ejemplo práctico de esto? Por ejemplo, podemos decir que la presión total atmosférica es igual a 760 milímetros de mercurio. Y bueno, asumiendo que el nitrógeno, bueno, un caso hipotético en el cual el nitrógeno es el 79% y el oxígeno es un 21%, entonces tenemos que la presión total de esa atmósfera de la que estamos hablando sería la sumatoria de las presiones dadas por el nitrógeno y por el oxígeno, que en ese caso sería una presión, digamos, de nitrógeno igual a 600 más una presión de oxígeno, perdón, igual a 160. Eso es lo que nos dice la ley de Boyle, a grandes rasgos. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Eso me lleva ahora bien de nuevo al siguiente punto. Como estamos hablando del cuerpo humano, estamos hablando de fisiología, muchos de los gases que tenemos, digamos que dentro, eh, no están, digamos que al aire libre, digamos que libres, ¿sí? Sino que se encuentran diluidos. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Hay un tipo que se llamó Henry, el cual propuso una ley que se llamó la ley de Henry. Entonces, hasta ahora hemos entendido que presión es igual a golpes, o sea, entre moléculas, por ende igual a concentración, ¿sí? Sin embargo, como estamos hablando del cuerpo humano, las moléculas
digamos que se comportan diferente cuando se encuentran diluidas. Entonces, ¿qué nos decía Henry? Henry nos decía, y su ley, vamos a escribir acá, ley de Henry. Henry nos decía que la presión, digamos, en líquido, va a ser igual, sí, como lo hemos hablado, igual a la concentración, pero añade un factor muy importante, ¿sí? Que es concentración, el coeficiente, o sea, la presión va a ser el cociente entre la concentración de este gas sobre su coeficiente de solubilidad. Solubilidad, ¿correcto? Y tenemos que para diferentes gases tenemos un diferente cociente de solubilidad. Eso quiere decir que, dependiendo del gas del que estemos hablando, va a haber una diferente solubilidad. ¿Y qué nos quiere decir? Que hay gases que son mucho más compatibles y tienden a estar más tranquilos, más relajados en el agua. ¿Mm? Por ejemplo, aquí podemos ver una tabla, una pequeña tabla aquí que les preparé, en donde podemos ver que, por ejemplo, el dióxido de carbono tiene un mayor cociente de solubilidad. ¿Mm? Entonces, un gas que es mucho más soluble en agua, como por ejemplo, tenemos otro ejemplo, el monóxido de carbono, va a comportarse con una menor presión cuando entre, ¿sí? Pero ya en las repercusiones de esto lo vamos a ver más adelante en el video. Entonces, una vez que ya hablé de esto me lleva a hablar del siguiente punto, ¿sí? El siguiente punto es la ley de Fick. ¿Qué nos indica la ley de Fick? Pues bien, como ya nos introdujimos conociendo el concepto de coeficiente de solubilidad, hay que tener en cuenta que dentro del alvéolo no solo es aire directamente y al agua, ¿sí? Tenemos una membrana respiratoria que está compuesta por diferentes compuestos. Bueno, valga la redundancia. Entonces, primero tendremos una capa de surfactante, un epitelio respiratorio, la membrana basal correspondiente a este epitelio, el espacio intersticial, seguido de eso la membrana basal del endotelio, del capilar y el endotelio propiamente dicho. ¿Sí? Entonces tenemos realmente, ya nos dimos cuenta que tenemos primero eh, la diferencia de presiones, me afecta la difusión, la solubilidad me afecta la difusión, ahora tenemos muchas más variables. Entonces, por eso utilizamos la ley de Fick. Entonces, esta es la ley de Fick. Esta ecuación, pues, a primera vista, pues, no sé, para alguno puede parecer intimidante, pero realmente, ¿qué nos está mostrando la ley de Fick? Pues bien, como estamos hablando de medicina, más allá de conocer los aspectos físicos, también tenemos que verlo desde un lado clínico. Nosotros nos interesa fundamentalmente la velocidad de difusión. Ya sabemos que la difusión se da por diferencias de presiones, no vamos a andar en eso, ¿sí? Pero necesitamos saber la velocidad de la difusión y nos hemos dado cuenta, a partir, digamos, de esta introducción, que hay varios factores que me alteran esta velocidad de difusión. Vamos a verlos uno por uno. Tenemos unos factores en el numerador y otros en el denominador. En el numerador son estos, ¿correcto? Entonces tendremos factores como variables como la diferencia de presión, el área, digamos, el epitelio respiratorio es realmente bastante amplio, o sea, tiene un área bien amplia, alrededor de 70 metros cuadrados. Entonces, el área me va a aumentar obviamente mi difusión, mi velocidad de difusión, correcto. La solubilidad, yo entre más soluble, pues bueno, más me voy a difundir. Y por otro lado, en el denominador tendremos variables como la densidad. Importante la densidad porque tenemos muchas enfermedades, patologías en las cuales se puede ver aumentada el grosor de la membrana, por ende ver disminuida la velocidad de difusión y la difusión en sí. Y por otro lado tenemos el peso molecular. Entonces, finalmente vamos a hacer una aclaración. De esta ecuación podemos sacar algo muy interesante que es el coeficiente de difusión, que va a ser la solubilidad entre el peso molecular. La velocidad de difusión la coeficiente de difusión va a ser no solo qué tanto, o sea, porque acabamos de ver el coeficiente de solubilidad. Esto nos indica qué tan solubles somos en agua. El coeficiente de difusión nos indica qué tan difusible voy a ser yo a través de esta membrana respiratoria. Y nos vamos a encontrar aquí.
El coeficiente de difusión tendrá unos ciertos valores dependiendo del gas. Hay gases que son mucho más difusibles, digamos, por ejemplo, de nuevo tenemos el ejemplo de que el dióxido de carbono es mucho más difusible. ¿Mm? Es interesante ver las variables de esta ecuación, de esta pequeña ecuación del coeficiente de difusión, porque tenemos en el numerador al coeficiente de solubilidad. ¿Sí? Poco tenemos en cuenta para hablar de difusión de membrana, la membrana en sí. Y esto ocurre porque todos estos gases que están involucrados en la respiración realmente son muy afines a pasar fácilmente a través de membranas lipídicas. ¿Sí? Entonces, gran parte del coeficiente de difusión de estos gases va a corresponder, pues, a su solubilidad. ¿Mm? Entonces, bien, vamos a pasar al siguiente punto. Para explicar esto, mentalmente me sirvió mucho pensar o hacerme la siguiente pregunta. Si uno está en un cuarto con un gas dado, con ausencia de oxígeno, de repente pues me va a empezar a faltar el aire, ¿correcto? Sí, ok. Entonces, em, cuando a mí me falta el aire, pues yo buscar la salida de este cuarto, donde solo estoy respirando X gas, que es el gas que se ve rojo en pantalla, en el alveolo, en este dibujo de alveolos. Y yo voy a salir a la intemperie. Nuevamente voy a estar en contacto con el aire atmosférico, ¿sí? Pero la pregunta es, cuando yo salgo, doy una inspiración grande y en teoría uno pensaría que pues mis pulmones se llenaron, estoy respirando aire fresco. Sin embargo, la reacción del disneico, de la persona a la que le falta aire, no es una inspiración profunda única, sino un correcto. Eso sucede por un motivo, y es que existe una cosa que se llama el espacio muerto, ¿correcto? ¿Qué quiere decir el espacio muerto? El espacio muerto, aquí intenté esquematizarlo de alguna manera, el espacio muerto nos muestra que antes de las zonas de intercambio gaseoso hay unas zonas de conducción. ¿Sí? Esas zonas de conducción son lugares en donde aún no se realiza el intercambio y por ende ese espacio muerto, es decir, el aire que está ahí yo no lo puedo aprovechar. ¿Correcto? Entonces, ¿qué sucede? Realmente, para que el aire llegue hasta mis zonas de intercambio gaseoso, primero tiene que atravesar todo ese espacio muerto anatómico. Entonces, por cada respiración, únicamente cambio, o sea, hago un recambio del aire que tengo, o sea, en los alvéolos, de un séptimo, ¿sí? Es decir, digamos, en este esquema, en este dibujo, podemos ver que ese gas X del que estábamos hablando en el ejemplo anterior, solo se va a casi terminar de disolver y aún así va a seguir en los alvéolos hasta la decimosexta respiración. ¿Mm? Y de eso nos habla el espacio muerto. Que realmente eh, hay una especie de control, es decir, nosotros no intercambiamos el espacio, el aire que está en nuestros alveolos con una sola respiración porque tenemos que mantener un equilibrio dentro de nuestros alveolos. Entonces, realmente, ahora vamos a ver la siguiente gráfica. ¿Sí? Esta gráfica es de Guyton. ¿Qué nos muestra esta gráfica? No es más que el diagrama que tenemos hacia la izquierda. ¿Sí? Como podemos ver, en el eje Y tenemos la concentración de gas y en el eje X tenemos el tiempo. ¿Sí? Vemos que a medida que pasa el tiempo no desciende de forma drástica esa concentración de gas, de hecho desciende gradualmente y eso ocurre por lo que les comento. ¿Sí? Por cada respiración solo se diluye una séptima parte del aire que tengo en mis alveolos. Entonces eso explica ese descenso, digamos que gradual. ¿Mm? Y pues nos muestran dos situaciones hipotéticas. Una en donde tenemos menor ventilación alveolar normal, ¿sí? Entonces por ende se prolonga en el tiempo esa estadía de ese gas. Y una donde tenemos una respiración mucho más elevada, el ejemplo que yo les ponía, que cuando uno salga de esa habitación, uno busca respirar, ¿sí? Entonces tenemos que cuando aumenta la ventilación, ese gas se diluye más rápidamente. Ahora bien, vamos a hablar de las concentraciones de oxígeno y de dióxido de carbono en lo que viene siendo los alvéolos. Entonces tenemos dos gráficas que nos muestran aquí, ¿correcto? También sacadas de Gaito. Entonces, realmente para entender estas gráficas hay que tener dos cosas en cuenta. La primera, que como yo les comentaba precisamente, ese espacio anatómico busca un equilibrio, en todo hay un equilibrio, ¿sí? Entonces, para yo mantener la presión parcial de oxígeno, ahora sí metiéndonos ya en materia, como yo les comentaba,
la presión total de un lugar, de un aire, digamos de un gas, o sea, está dada no únicamente por el aire en general, los gases, sino que cada gas aporta un pedacito, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con el aire? Específicamente hablando con el oxígeno. Nosotros generalmente estamos absorbiendo oxígeno en el alveolo, ¿sí? Pero al mismo tiempo, como ese oxígeno se va gastando, yo necesito aumentar la ventilación, ¿sí? Para suplir, ¿sí? Esa absorción. Eso es lo que nos muestra esta gráfica de la izquierda, ¿sí? Donde tenemos en el eje Y la presión parcial alveolar y en el eje X la ventilación alveolar. Entonces tenemos que entre más aumenta la ventilación alveolar, más aumenta la presión parcial de oxígeno alveolar, porque estoy metiendo más oxígeno, ¿sí? Pero eso es porque constantemente lo estoy absorbiendo. Mientras que por otro lado tenemos su contraparte, ¿sí? La del dióxido de carbono. Y esta gráfica nos muestra todo lo contrario, ¿sí? Que nosotros usualmente estamos excretando dióxido de carbono, ¿sí? Porque lo que estamos hablando es de la oxigenación. Estamos hablando de sangre que ya cumplió su función y que va a llegar al alveolo a oxigenarse. Entonces, en el alveolo yo estoy excretando continuamente dióxido de carbono. ¿Sí? En este caso, la ventilación también nos ayuda como un método de regulación para mantener una presión parcial de dióxido de carbono, digamos, controlada dentro del alveolo, pero aquí es todo lo contrario. Como podemos ver, el eje X y el eje Y siguen siendo las mismas variables, ¿sí? Ventilación y presión parcial, más sin embargo nos damos cuenta que entre más aumenta la ventilación, más disminuye la presión parcial de dióxido de carbono. ¿Mm? No es más, ¿sí? Entre más aumenta la ventilación, más entra oxígeno, pero al mismo tiempo más saco dióxido de carbono para mantener un equilibrio. Entonces, eso me lleva a hablar de del siguiente tema, que es la capacidad de difusión. Entonces, ¿qué nos muestra la capacidad de difusión? La capacidad de difusión no es más que, como lo dice su nombre, la capacidad de difundir de este gas, ¿sí? De un gas dado. Y está dado por la siguiente fórmula, que es el volumen de gas difundido por presión. Es decir, ¿cuánto puedo yo de difundir de gas, cuántos mililitros por minuto por un milímetro de mercurio? ¿Mm? Entonces, eso nos lleva a la gráfica anterior. Vemos que aquí nos ponen unas situaciones hipotéticas en donde, por ejemplo, tenemos una capacidad de difusión mucho más amplia. ¿Sí? Tal vez, no sé, estamos excretando mucho dióxido de carbono. ¿Cómo se suple esto? Con la ventilación. ¿Sí? Y obviamente hay una capacidad de difusión estándar. Más sin embargo, lo que podemos ver en esta gráfica y lo que nos muestra es que generalmente la capacidad de difusión, como lo hemos visto por los coeficientes de solubilidad y coeficientes de difusión de los gases, pues el dióxido de carbono siempre tiende a tener una mayor capacidad de difusión, pero porque tenemos que sacarlo constantemente. ¿Sí? Más sin embargo, podemos ver que en el caso del ejercicio, en el color rojo, se va a aumentar en tanto el oxígeno como el dióxido de carbono. ¿Mm? Una vez hemos entendido estos conceptos como lo que es la capacidad de difusión, la capacidad de solubilidad, las concentraciones parciales de dióxido de carbono y de oxígeno con relación a la ventilación, ¿sí? Entonces vamos a hablar de una cosa llamada el cortocircuito fisiológico. ¿Qué es el cortocircuito fisiológico? Este corazón, ¿por qué lo pongo como ejemplo? En este corazón estamos viendo un cortocircuito anatómico, es decir, estamos viendo que hay sangre venosa pasando de la circulación, pulmonar a la sistémica, ¿sí? ¿Por qué lo pongo ejemplo? Porque siento que es una buena analogía porque realmente no es algo tan diferente. ¿De qué nos habla el cortocircuito psicológico, el cortocircuito fisiológico? Vamos a tener una cosa que se llama el cociente ventilación-perfusión. Entonces vamos a coger un momento el cortocircuito fisiológico y vamos a hacer una aclaración de lo que es el cociente ventilación-perfusión. Nosotros hemos visto que en los pulmones tenemos una cosa llamada áreas de West, ¿sí? Pues tenemos que en los lóbulos superiores hay más aire, menos perfusión, en los inferiores más perfusión, menos sangre, cuestiones hidrostáticas. Entonces, para entenderlo más fácilmente, tenemos esta gráfica. ¿Mm? Entonces, ¿qué sucede? Como esto es una división, o sea, un cociente, entonces en el numerador tenemos la ventilación alveolar y inferiormente en el denominador tenemos la perfusión. ¿Mm?
estos valores pueden cambiar y pueden oscilar entre cero y el infinito, es decir, el resultado de este cociente. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo? Nos muestra la gráfica al lado izquierdo, cuando este cociente tiende a cero, cuando la ventilación alveolar disminuye mucho. Entonces, tenemos que las presiones parciales del oxígeno que se encuentra dentro del alveolo tiende a igualarse a las presiones parciales de la sangre. ¿Por qué? Por difusión. Como yo les comentaba, ya habíamos dejado claro este concepto, la difusión de los gases, el movimiento de los gases se da por diferencia de presiones. ¿Sí? Si yo dentro del alveolo tengo aire nuevo, entonces lo que va a ocurrir es que dentro del alveolo voy a tener las mismas cantidades que van a haber en la sangre, porque no va a haber un recambio. ¿Sí? Mientras que por otro lado a la derecha vemos que tiende al infinito. ¿Por qué tiende al infinito? No tiene ningún sentido. ¿Sí? Pues bueno, lo que realmente sucede es porque la perfusión se ve muy reducida. ¿Mm? O sea, hay aire que está llegando, más sin embargo la sangre no está llegando y no está estabilizando el intercambio gaseoso. Entonces, en este caso, las presiones parciales van a ser muy similares a las atmosféricas. Entonces ahí lo podemos ver. Una presión parcial de oxígeno elevada y una presión parcial de dióxido de carbono pues poca, porque como la sangre no está llegando, no está viendo la excreción de dióxido de carbono del que estábamos hablando hace un rato. ¿Mm? Mientras que por otro lado en valores normales, como podemos ver aquí, pues hay un intercambio. ¿Mm? Entonces tenemos una presión parcial de oxígeno y una presión parcial de dióxido de carbono dada por el equilibrio de esta difusión por diferencia de presiones parciales. Entonces, ahora eso me lleva a hablar del cortocircuito fisiológico. ¿Qué es específicamente el cortocircuito fisiológico y por qué pongo como analogía el cortocircuito anatómico? Por definición, el cortocircuito anatómico, como les comentaba, es un paso, digamos, desde un ventrículo a otro. Hay cortocircuitos de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. En este caso vamos a hablar de los que van de derecha a izquierda, es decir, hay sangre venosa llegando al sistema, a la circulación sistémica. Entonces, ¿por qué lo hago como correlación? Volvamos a la tabla. Pongámonos en un caso en donde tendemos a cero, es decir, en donde la perfusión, perdón, en donde la ventilación hace que el cociente de ventilación-perfusión tienda a cero. Entonces, ¿qué sucede aquí? Como yo les comentaba, estas presiones parciales se equiparan a las de la sangre, pero eso ocurre, o sea, esto colabora al cortocircuito fisiológico porque hay sangre que está llegando al alvéolo, más sin embargo es sangre que no está siendo oxigenada. Es decir, esto se va a llamar sangre derivada, ¿sí? Sangre que en teoría debía llegar a oxigenarse, pero que por cuestiones patológicas no se va a poder. Pero de todos modos esta sangre tiene que seguir su curso normal, ¿sí? Y por ende va a llegar nuevamente a circulación sistémica. Y este se va a llamar un cortocircuito fisiológico. Este cortocircuito fisiológico va a tener una fórmula que va a ser la cantidad de flujo del cortocircuito fisiológico sobre QT, que va a ser igual a la concentración de presión parcial de oxígeno en caso de que hubiese una ventilación-perfusión normal, ¿sí? Menos la concentración arterial, digamos, de oxígeno, la presión parcial de oxígeno media con la que estamos cruzando, sobre nuevamente CiO2 menos CbO2. Entonces, realmente esta fórmula, yo creo que lo que hay que entender principalmente es el concepto del cortocircuito, que entre yo más perfusión, puedo tener mucha perfusión, pero puedo tener poca ventilación. ¿Mm? Sangre que se deriva, ¿sí? Y finalmente vamos a tocar el concepto del espacio muerto fisiológico. El espacio muerto fisiológico lo que nos dice es que, por un lado, digamos, lo que sucede en fisiología es que, bueno, en el cuerpo humano, es que la sangre tiende a evitar lugares de poca perfusión, ¿sí? Vamos a hacer un video después explicando toda esta cuestión de áreas de West. Más sin embargo, resumidamente, el espacio muerto fisiológico se resume a aquellos espacios, digamos, alveolares, en donde se puede ver aumentado, digamos, el espacio y no se está dando correctamente la ventilación, ¿sí? Siento que esto se puede ver mejor con un ejemplo, ya lo vamos a ver, más sin embargo vamos a dejar la aclaración de que para el espacio muerto fisiológico hay una fórmula.
que es la siguiente. Espacio muerto fisiológico sobre volumen corriente, que va a ser igual a la presión parcial de dióxido de carbono menos la presión de dióxido de carbono media sobre, nuevamente, la presión parcial de dióxido de carbono. Sin embargo, ¿qué nos quiere decir esto? Por ejemplo, vamos a hablar de una enfermedad que se llama la EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esta enfermedad suele tener dos presentaciones clínicas, el enfisema y por otro lado suele tener la bronquitis crónica. Entonces, hablando principalmente del enfisema, el enfisema se define como un aumento irremediable, digamos irreversible, de la porción distal de los bronquiolos terminales con la consiguiente destrucción de sus paredes. ¿Sí? Entonces, como ya tocamos el tema del cortocircuito fisiológico y el espacio muerto fisiológico, ¿sí? Ahora vamos a verlos mejor en un ejemplo. Entonces, como hablamos de que hay una inflamación, hay una obstrucción, porque la EPOC es una patología obstructiva, entonces lo que sucede es que va a haber aire atrapado dentro de los alveolos, ¿sí? Lo cual va a dificultar ese intercambio gaseoso, ese intercambio entre el aire atmosférico y el aire que se encuentra en el alveolo. Eso va a aumentar el espacio muerto, ¿sí? El espacio muerto. Mientras que por otro lado va a haber una destrucción de este epitelio, por lo cual va a haber la perfusión va a seguir continua, ¿sí? Pero la difusión, es decir, la presencia de aire nuevo, digamos, se va a ver reducida, ¿sí? Y por ende también voy a tener un cortocircuito fisiológico. ¿Sí? Entonces, a esto llegamos finalmente para aplicar los conceptos que aprendemos en este video. Muchas gracias, que esté muy bien, hasta luego, dinomedicos.